Está prohibido beber en el laboratorio. Alcohol. No necesita mucha introducción, no tiene demasiado misterio. Bueno, quizás sí que lo tiene. Suficiente. Que son las 10 de la mañana y luego tengo que editar. Cuando hablamos de alcohol de beber nos estamos refiriendo a un tipo concreto de alcohol, el etanol. El etanol es un compuesto orgánico con la fórmula CH3CH2OH. Es básicamente una molécula de etano en la que hemos sustituido un hidrógeno por un grupo OH. De ahí el nombre. Le quitamos la O del final al etano y la sustituimos por un ol para indicar que es un alcohol. En el caso del metanol, por ejemplo, que es otro alcohol, tenemos una molécula de metano en la que hemos sustituido un hidrógeno por un OH. Metano, metán, metanol. El grupo OH, también llamado grupo hidroxilo, es donde reside toda la magia. Es lo que hace que un alcohol sea un alcohol. Aún así, no todas las moléculas que tienen los grupos OH son alcoholes, ya que dependiendo de muchos factores, como por ejemplo el número de enlaces que tenga el carbono unido al OH, o de los demás sustituyentes, podemos tener otras moléculas como los fenoles. Suficiente formulación por hoy, que luego me baja la retención de audiencia. Volviendo al etanol, este es el alcohol que está presente en todas las bebidas alcohólicas. Dependiendo de la calidad de la bebida y del tipo, puede que contenga otros alcoholes en mayor o menor proporción. El vino ese de 50 céntimos que sabe a culo y utilizas para hacer calimocho asqueroso, pero que lo justificas diciendo está malo pero emborracha. Ese probablemente tiene otros alcoholes peores para la salud. Pero aún así, sea cual sea la bebida que tengas, el principal responsable para la cogorza que llevas encima un sábado por la noche es el etanol. Siempre y cuando no hayas tomado drogas, que no deberías. Y ahora puede que alguno esté pensando, pero el alcohol de 96 grados de la farmacia también se le llama etanol. ¿Es el mismo tipo de alcohol? Y la respuesta es sí, es el mismo tipo de alcohol, y si te lo bebieras, te emborracharías. Pero antes de que nadie atraque el botiquín de su casa para pillar un pedo, un par de cosas. Lo primero es que vas a ver muy mal. Al alcohol sanitario se le suelen añadir otros productos que sirven tanto para contribuir a la desinfección como para darle un sabor muy amargo y que la gente no se lo beba. Este compuesto suele ser cloruro de benzalconio. Por otra parte, el alcohol de limpieza a veces lo podemos encontrar como alcohol desnaturalizado. Lo de desnaturalizado significa que se han añadido productos desnaturalizantes, que hacen que el alcohol sepa mal o que directamente sea tóxico y, de nuevo, evitar que la gente se lo beba. Algunos de estos agentes desnaturalizantes son acetona, isopropanol o metanol y no mola demasiado beberlos. El alcohol desnaturalizado con estos compuestos, como el metanol, tampoco se usa, o por lo menos no se debería usar para cosas que vayan a entrar en contacto con la piel como desinfectar, porque estos compuestos también son tóxicos o irritantes aunque no se ingieran. Otro punto muy importante a tener en cuenta para no beber el alcohol de las heridas es la concentración. Los licores que solemos encontrar en el supermercado tienen una concentración de alrededor de 40 grados y ya están fuertecillos, por lo que un trago de alcohol de 96 no va a ser nada divertido. A ver, se podría coger el alcohol de 96 grados, diluirlo hasta 40 y beberlo después, pero bueno, yo no doy ideas. No te bebas el alcohol del botiquín. Ya que hemos hablado de grados, vamos a indagar un poco. Los grados de una bebida alcohólica nos indican el porcentaje de alcohol que tiene, pero no es el porcentaje en masa, es el porcentaje en volumen. En el laboratorio estamos acostumbrados a utilizar el porcentaje en masa, por ejemplo, ácido sulfúrico del 20%, ese 20% nos indica que tenemos 20 gramos de ácido sulfúrico puro por cada 100 gramos de disolución. Pero en un licor de 40 grados, en el que el porcentaje viene expresado en volumen, lo que nos dice es que tenemos 40 mililitros de etanol puro por cada 100 mililitros de licor. Aunque el método que se utiliza para expresar la concentración depende del lugar en el que estés. En casi todos los países de Europa, por ejemplo, se utiliza la escala en porcentaje, pero en otros lugares como Estados Unidos o Reino Unido se utiliza una cosa llamada proof. En vez de medir la cantidad de alcohol de 0 a 100, como haría una persona inteligente, lo miden de 0 a 200 en el caso de Estados Unidos y de 0 a 175 en el caso de Reino Unido. Por lo que un licor de 40 grados en España sería uno de 80 proof en Estados Unidos o de 70 proof en Reino Unido. También hay que tener en cuenta que si una persona utiliza lo que le mide el zapato y cabezas de ciervo para medir la longitud de una mesa, no creo que vaya a utilizar una escala que tenga sentido para medir la concentración de un licor. Y ya que nos hemos puesto a hablar tanto de porcentajes y concentración, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este vídeo. Como ya hemos visto, el etanol que se vende en las farmacias tiene una concentración del 96% y el resto es casi todo agua. Este 4% de agua aproximadamente no presenta un problema para la mayoría de reacciones y se puede utilizar perfectamente, pero hay algunos casos concretos en el que esta pequeña cantidad de agua es más que suficiente para arruinar la reacción, por lo que se necesita etanol anhidro o del 100%. Técnicamente no se le debería llamar del 100% porque nada es 100% puro, pero técnicamente debería haber subido el vídeo de las destilaciones fraccionadas hace 2 años. Queremos etanol del 100%.
¿Cómo lo conseguimos? Puede que se os pase por la cabeza destilarlo, pero con el etanol, como con muchas otras cosas, pasa una cosa bastante curiosa. Si volvemos al alcohol de la farmacia, de 96 grados, ese 96% no se ha escogido de forma arbitraria. No es que sea mejor para limpiar o desinfectar. De hecho, una concentración menor del 70% más o menos es más efectiva para desinfectar. Se utiliza alcohol del 96% porque es la concentración más alta que podemos alcanzar por destilación. El agua y el etanol forman una cosa llamada azeótropo con un 95,6% de etanol y un 4,4% de agua en volumen. Ya hemos hablado de los azeótropos en vídeos anteriores y hablaré en detalle sobre ellos en el vídeo de las destilaciones fraccionadas, pero básicamente son una mezcla de dos o más sustancias que hierven como si fuesen una sola. Al calentarlos, la concentración del vapor es la misma que la del líquido, por lo que no se pueden concentrar por destilación, aunque utilicemos una destilación fraccionada. No podemos alcanzar una concentración de etanol mayor al 95,6% utilizando una destilación, así que vamos a ver cómo lo concentramos. Podríamos empezar con alcohol de 96 grados y solamente aumentar la concentración hasta el 100%, pero eso sería demasiado fácil y quedaría menos llamativo en el título del vídeo, por lo que vamos a empezar con un licor. El licor que he escogido es el vodka porque es el más puro de todos los licores. De hecho, en el proceso de fabricación del vodka se destila varias veces y se pasa por filtros de carbono activo para tratar de retirar todos los aromas. Algún experto en vodka seguro que se está llevando las manos a la cabeza con lo que acabo de decir, porque hay un montón de controversia con el tema del vodka y la pureza. Hay quien dice que el verdadero vodka es muy puro y no tiene que tener ningún sabor o aroma, que no sean los del etanol y el agua, y hay otros que defienden que no, que el vodka tiene que tener ciertos aromas. Sea como sea, con o sin aromas, el vodka es la forma de etanol más pura que podemos encontrar en forma de licor. Antes de empezar vamos a echarle un vistazo un poco por encima al procedimiento porque es un poco largo y luego puede quedar un poco confuso. Empezamos con un licor. Lo destilamos una vez para aumentar la concentración. Lo destilamos una segunda vez para llegar al azeótropo, que es la máxima concentración que podemos alcanzar por destilación. Y una vez que tengamos este etanol con una concentración azeotrópica, le hacemos un tratamiento químico o físico especial para terminar de retirar esta última cantidad de agua. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos por lo tanto una disolución del 35,5% de etanol. El primer paso va a ser una destilación fraccionada para retirar la mayor parte del agua y concentrar el etanol. Bueno, el primer paso va a ser cambiar la botella de vodka por una de alcohol más barato. El más barato del supermercado, de hecho. Silencio. Que luego sois vosotros los que utilizáis Adblock y os saltéis los anuncios. No os quejéis. Como nos lo vamos a cargar y vamos a tener que hacer varios pasos de purificación, nos da igual la calidad del alcohol con la que empecemos y no tendría sentido empezar con uno caro, a no ser que seas youtuber y te sobre el dinero. Traspasamos todo el vodka a un matraz y montamos un equipo de destilación fraccionada. Voy a aprovechar este momento para aclarar que a lo largo del vídeo voy a ir intercambiando la placa calefactora del laboratorio por la del camping, y no es por ninguna razón especial, simplemente que durante el último año la placa del laboratorio me ha estado dando muchos problemas. Se me estropeó el agitador magnético y mientras lo arreglaba usé la placa del camping. Se me volvió a estropear la placa del laboratorio, esta vez de la calefacción, y de nuevo volví a la del camping. Y como he tardado un poco más de un año en hacer este vídeo porque me ha salido mal un par de veces y he tenido que repetir muchas cosas, se puede ver todo este vaivén de placas. Seguro que se puede hacer una analogía con relaciones tóxicas y volver con tu ex loca, pero bueno, si sacamos el tema de las cosas tóxicas, yo ya tengo suficiente con todo el plomo que tengo en sangre. Ya que suelo usar la placa cutre del camping, os voy a dar un par de consejos muy importantes a la hora de utilizarla porque sé que la mayoría de vosotros solo tenéis acceso a este tipo de placas. De hecho, yo las usé durante mis primeros años de experimentación en casa. Cuando usemos la placa del camping tenemos que añadir algo al matraz para ayudar a la ebullición. El interior de los matraces y de los vasos es muy liso, es decir, tiene pocos puntos de nucleación. Un punto de nucleación es, entre otras cosas, un lugar sobre el que se puede originar la ebullición. Un sitio del que salen burbujas. Si nuestro recipiente es muy liso y no tiene estos puntos, la ebullición no se va a producir de forma muy uniforme y puede darnos problemas, por lo que tenemos que añadir algo que nos aporte puntos de nucleación. Se suelen utilizar unas bolitas de vidrio llamadas perlas de ebullición, pero también se pueden utilizar pequeños trozos de cerámica. En mi caso casi siempre utilizo trozos de cerámica de crisoles, en concreto de las tapas, ya que rompo más a menudo el cuerpo del crisol por lo que tengo un exceso de tapas. Y además con el tiempo he comprobado que funcionan excepcionalmente bien. Si se os olvida añadir los trozos de cerámica antes de montar el equipo de destilación fraccionada, desmontadlo para añadirlos. No intentéis añadirlo a través de la columna de fraccionamiento porque se os quedarán enganchados. Me ha pasado. Más de una vez y más de dos. Y más de tres. Dicho esto, con el vodka en el matraz empezamos a calentar para destilar el etanol.
Tenemos que recoger todo lo que se destile a una temperatura en torno a los 78 grados centígrados, que es el punto de ebullición del azeótropo que forman el agua y el etanol. Cualquier cosa que se destile a una temperatura inferior la descartamos. No debería haber nada porque este alcohol ya se ha destilado varias veces en el proceso de producción y en este proceso se deben retirar todas estas fracciones, ya que contienen cosas tóxicas como el metanol. No tenía mucha fe en un vodka de 5 euros, por lo que puse un vial esperando una primera fracción a menos temperatura, pero para mi sorpresa no hubo ninguna. Empecé a recoger una fracción a 76 grados y a partir de este momento la temperatura se estabilizó y se mantuvo constante durante todo el rato. Solo hubo una fracción, que es el azeótropo del etanol con agua. Un punto para el vodka de 5 euros. Tiene sentido que no tenga esta primera fracción porque el vodka se destila varias veces y cualquier impureza que quede estará en cantidades muy pequeñas que no podremos detectar a una escala tan pequeña, que son 700 mililitros, con un método tan poco preciso como una destilación. Es más, si destilando una sola botella recogiésemos una fracción significativamente grande, habría problemas. De todas formas, los primeros mililitros los descarté para estar seguros. Seguimos recogiendo producto hasta que la temperatura empieza a aumentar, lo que significa que hemos destilado todo el etanol. En mi caso seguí recogiendo durante un rato más para asegurarme de recoger la mayor cantidad posible de etanol. Esto va a hacer que recojamos también un poco de agua, ya que al aumentar la temperatura también lo hace la cantidad de agua que se destila, pero como vamos a hacer otra destilación más adelante, no me importa mucho. Es más, durante toda la destilación calenté el matraz de ebullición un poco más de lo que debería para acelerar el proceso. Cuanto más deprisa vamos, menos eficiente es la separación, pero como he dicho, ahora mismo no nos importa. Retiramos el matraz de recolección y traspasamos el contenido a un recipiente etiquetado de forma apropiada. En un principio iba a usar solo una botella de vodka, pero era muy poca cantidad para mi gusto, así que compré otra botella y repetí los últimos pasos hasta tener otro matraz con etanol concentrado que podemos combinar con el anterior. Puse las dos fracciones de vuelta en una de las botellas, sobre todo porque me hacía gracia, pero hay otro motivo muy importante del que hablaremos al final del vídeo. He llamado absenta a la botella porque la absenta es un tipo de alcohol que suele tener una concentración muy alta, alrededor del 80%, y también porque me gusta mucho el nombre. Absenta. Pero quiero dejar claro que la absenta de verdad es una cosa distinta. Y ya que nos hemos puesto a hablar de concentraciones, vamos a ver cuál es la concentración del etanol que tenemos aquí. Medir concentraciones, en general, no solo para el etanol, es una odisea. El método más rápido es a través de la densidad, aunque no suele ser muy fiable ya que medir densidades de forma precisa es bastante complicado. Pero en el caso del etanol tenemos suerte ya que, por alguna razón que desconozco, es un líquido que a la humanidad le interesa mucho desde la antigüedad, por lo que se han desarrollado muchos métodos para medir su concentración de forma rápida y precisa. Y hoy en concreto vamos a utilizar una cosa llamada hidrómetro. Un hidrómetro es un instrumento utilizado para medir la densidad de líquidos, y a este en concreto deberíamos llamarlo alcoholímetro o hidrómetro de alcohol, ya que está calibrado específicamente para darnos la concentración del etanol en la concentración habitual de volumen de etanol por volumen de disolución. Tiene una escala en el pitorro este y flota más o menos dependiendo de la densidad de la disolución en la que lo metamos. El etanol es menos denso que el agua. Cuanto más etanol tenga nuestra disolución, menos densa será, por lo que el hidrómetro se hundirá más. La altura a la que se quede el líquido nos indica la concentración del etanol. En este caso podemos ver que tenemos una concentración de alrededor del 93%. Es un poco menor a la del azeótropo, pero ya hemos visto por qué. Podríamos pasar directamente a los métodos especiales para retirar agua con este etanol del 93%, pero estos métodos suelen ser lentos, caros o las dos cosas, por lo que cuanta menos agua tenga el alcohol con el que empecemos, mejor. Así que vamos a hacer una segunda destilación fraccionada para alcanzar la máxima concentración posible. Además, en esta segunda destilación añadí un poco de carbono activo al matraz de ebullición. El carbono activo se suele utilizar para purificar cosas en general, ya que es muy bueno atrapando impurezas, y añadí unos 10 gramos. No creo que vaya a tener demasiado efecto porque la disolución ya es bastante pura y, además, en el proceso de producción del vodka ya se utilizan filtros de carbono activo, como vimos antes, pero bueno, lo peor que puede pasar es que no tenga ningún efecto, por lo que no pasa nada por añadirlo. Empezamos a calentar, esta vez con más cuidado que en las destilaciones anteriores. No debería haber ninguna fracción inicial, ya que antes tampoco la hubo, pero tenemos que estar atentos a la temperatura, ya que antes se nos pudo pasar y también puede que la destilación proceda de forma diferente al tener concentraciones tan distintas a la anterior o al calentar más despacio. Como esperábamos, no hubo ninguna fracción a menos de 76 grados y se destiló todo a una temperatura estable. De todas formas, igual que en las anteriores, descarté los primeros mililitros. Esto no es necesario siempre, pero es algo que me gusta hacer y sobre todo hoy, ya que buscamos pureza por encima de cualquier otra cosa. Después de un rato la temperatura empezó a disminuir, lo que nos indica que esta fracción ha terminado y podemos dejar de calentar. Para comprobar la importancia de calentar despacio, coloqué otro matraz de recolección y continué calentando, pero esta vez subiendo un poco la temperatura de la placa. Como podemos ver, al aumentar la temperatura de la placa, la destilación continúa a mayor temperatura, lo que es obvio,
Pero esto nos sirve para ver que si hubiésemos empezado directamente con la placa a esta temperatura más elevada, no se habría producido una separación tan clara entre las fases y la separación del agua y el etanol sería peor, que es lo que pasó en las primeras destilaciones. Aunque utilicemos una columna de fraccionamiento, si calentamos muy deprisa o no prestamos atención a la destilación, no se va a producir una buena separación, por lo que no nos va a servir de nada. Si medimos la concentración de nuevo, podemos ver que esta vez es casi del 96%, lo que corresponde con la concentración azeotrópica. Hemos alcanzado la máxima concentración posible mediante destilación. Esto no es del todo cierto, ya que se pueden hacer destilaciones especiales para romper el azeótropo, como una destilación por vacío, o añadiendo algún otro compuesto que forme un azeótropo diferente con el agua y poder retirarla de esta forma. Uno de estos compuestos que se puede añadir es el benceno, y comúnmente se ha utilizado el benceno para purificar el etanol, pero esto puede dejar trazas de benceno en el etanol y, como vamos a ver después, es algo que no nos interesa para nada, por lo que descarté este método. Y las destilaciones por vacío son un marrón que te cagas. He hecho unas cuantas en el pasado, pero si no son estrictamente necesarias, intento evitarlas, por lo que este método también lo vamos a descartar. Así que vamos a hacer algo diferente. Lo primero que intenté fue usar magnesio. Es bastante común utilizar magnesio para secar alcoholes en el laboratorio. El proceso por el cual secan el alcohol es el siguiente. El magnesio reacciona tanto con el agua como con el alcohol. Reacciona con el agua y forma hidrógeno y óxido de magnesio, y reaccionando con el alcohol forma un alcóxido de magnesio, que a su vez reacciona con el agua para formar óxido de magnesio y el alcohol original. En resumen, el magnesio consume el agua formando óxido de magnesio e hidrógeno. Este método es muy eficaz, pero se suele hacer con alcoholes que no forman azeótropos con el agua, ya que este tipo de alcoholes, tras una destilación, contiene una cantidad muy pequeña de agua. Pero el etanol, como contiene una cantidad muy grande de agua, secándolo con magnesio vamos a necesitar una cantidad muy grande. El metanol, por ejemplo, no forma azeótropo con el agua, por lo que tras una destilación tendrá una cantidad muy pequeña. Según un par de procedimientos que he leído, se necesitan de 5 a 10 gramos para secar un litro entero de metanol. Para secar un litro de etanol, que contendría más o menos 40 mililitros de agua, necesitaremos aproximadamente 60 gramos de magnesio. El magnesio es relativamente caro y esto hace que no se suele utilizar para secar etanol, pero como me van los retos, decidí intentarlo. No funcionó, por lo que tampoco vamos a perder mucho el tiempo con ello, pero vamos a ver qué es lo que hice. El magnesio se oxida con el tiempo y esta capa de óxido puede hacer que la reacción no tenga lugar. Para remediar esto se suele recomendar moler un poco el magnesio antes de usarlo para exponer nuevas superficies. Se suele recomendar hacerlo con un mortero, pero para ir un poco más deprisa lo hice utilizando una batidora, que es algo bastante peligroso que no os recomiendo hacer, ya que una batidora es algo bastante agresivo y puede encender el magnesio, lo que sería bastante gracioso. Pero esto no funcionó demasiado bien porque no hubo reacción entre mi magnesio y el etanol. Así que hice lo siguiente que se suele recomendar al secar con magnesio, y es añadir un poco de yodo, que parece que también ayuda con el tema de la capa de óxido. Pero esto tampoco funcionó. Después de muchos intentos y 2 semanas de trabajo no conseguí que la concentración superase el 97%, por lo que el método del magnesio no nos sirve. No significa que no sirva nunca, para otros alcoholes parece ser muy efectivo y puede que sea culpa de mi magnesio, ya que es bastante antiguo y puede tener una capa muy gruesa de óxido. Después de este desastre descarté el etanol que había obtenido porque no me gustaba la idea de continuar después de tantos pasos. Empecé desde cero y destilé otras 2 botellas de vodka, y de hecho los clips que habéis visto al principio del vídeo eran de estas 2 botellas nuevas. Por lo que, para grabar este vídeo he utilizado 5 botellas de alcohol, que son 3 más de las que suelo utilizar para los vídeos normales. Después de las destilaciones tenemos de nuevo el etanol azeotrópico al 96%. Para secarlo, esta vez vamos a utilizar una cosa llamada tamices moleculares. Los tamices moleculares son estas pequeñas esferas que pueden estar hechas de diferentes materiales, aunque en este caso están hechas de zeolita. A simple vista no parecen gran cosa, unas bolas, pero a nivel microscópico tienen toda una fiesta montada. Es un material muy poroso y además estos poros tienen un tamaño determinado. Los tamices que tengo aquí se clasifican como 3A y esto nos indica el tamaño de los poros. 3 angstroms. Repite conmigo. Angstrom. Un angstrom corresponde con una 10.000 millonésima de un metro. Es decir, el doble de lo que te mide el pito. Es una medida muy pequeña, pero lo importante es que los poros de estos tamices son lo suficientemente grandes como para dejar pasar moléculas de agua, pero demasiado pequeños para las moléculas de alcohol. Por lo que, al añadirlos al alcohol, absorben el agua. Puede parecer que esto no es un método muy efectivo para secar cosas, ya que no hay reacciones de por medio o no consumes el agua de ninguna forma, pero todo lo contrario, los tamices moleculares suelen ser el método más efectivo para secar disolventes. No solo alcoholes, también disolventes orgánicos y otros disolventes que se suelen utilizar en el laboratorio. En algunos casos son hasta 10 veces más efectivos que otros métodos químicos como el sodio metálico.
Antes de utilizar los tamices moleculares hay que activarlos, es decir, quitarles el agua que contienen, ya que con el tiempo absorben humedad del agua y si no retiramos este agua no podrán absorberla del disolvente. Y esto es lo que he estado haciendo mientras os explicaba lo que eran. Para activarlos es suficiente con calentarlos a 250 grados y mantenerlos a esa temperatura durante unas horas. Después los dejamos enfriar y ya están listos para usarse. Se suele recomendar añadir de un 10 a un 20% del peso del disolvente en tamices moleculares. Si tenemos 1 kilo de disolvente, añadimos de 100 a 200 gramos de tamices. Como el etanol tiene bastante agua, añadí un poco más. No recuerdo exactamente el peso de etanol que tenía aquí porque se me olvidó apuntarlo, pero sí recuerdo que añadí alrededor de un 25% de su peso en tamices moleculares. Y ahora solo queda esperar. Este método de secado no necesita nada más, ni reflujo, ni agitación, simplemente dejamos el disolvente sobre los tamices durante un tiempo, de 24 a 72 horas. Hay que tapar el recipiente, eso sí, y de la forma más hermética posible, para evitar que la humedad del aire interrumpa el proceso. Medí la concentración según iba pasando el tiempo, a las 24 y 48 horas, y podemos ver que la concentración va aumentando lentamente. Pasadas 72 horas, el hidrómetro nos indica una concentración del 100%. En realidad lo que podemos ver es que todavía queda un segmento en la parte de arriba del hidrómetro, lo que nos puede hacer pensar que tenemos un 99% de etanol. Pero si contamos los segmentos vemos que no, que esta última zona del hidrómetro tiene 11 en vez de 10. Y que nunca vamos a llegar a la última línea. Y me habría venido muy bien saber esto hace 6 meses cuando empecé a utilizar los tamices moleculares, porque no me fijé bien y pensaba que no habíamos llegado al 100% de concentración. Esto hizo que pasase 2 meses dando vueltas con los tamices. Los sequé de diferentes formas, utilizando vacío, calentando por encima de 300 grados, dejándolos varias semanas con el alcohol y cosas así. Todo esto para que llegase el momento de medir la concentración y viese un supuesto 99%. Estuve a punto de escribirle un correo a la página a la que había comprado los tamices moleculares porque se suponía que eran de buena calidad, me costaron 60 euros y lo único que había conseguido con ellos, más que secar alcohol, era ganas de tirarme por la ventana. Pero un día me fijé mejor en el hidrómetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿por qué tiene la línea de ahí arriba? No puede llegar... en teoría es 100%, ¿no? Fijaos bien en las cosas y aseguraos de que estéis interpretando bien los resultados y los datos que os dan los instrumentos, porque no soy el primero, ni voy a ser el último, que cree que un resultado es erróneo cuando en realidad no lo es. Ya tenemos el alcohol al 100%. Técnicamente no es 100%, es 99,9 o 99,99, pero técnicamente tú deberías estar suscrito. Lo único que queda es retirar los tamices y destilar el alcohol. Para retirar los tamices es tan sencillo como filtrar el alcohol y de hecho al principio podemos simplemente verter el alcohol y una vez veamos que van a empezar a caer los tamices ya usamos el filtro. Esto lo hacemos para limitar la exposición al aire, porque los reactivos anhidros como este absorben la humedad del aire muy deprisa y si estamos mucho tiempo filtrándolo podemos arruinar los últimos días o en mi caso, los últimos meses de trabajo. Que si supiese leer el hidrómetro y me hubiese fijado mejor, habrían sido 3 días. Pero bueno, después de retirar los tamices vamos a hacer una destilación. Este paso no es estrictamente necesario ya que la zeolita de la que están hechos los tamices no es soluble en alcohol y tampoco se produce ninguna reacción que genere productos que tengamos que retirar. Pero los tamices sueltan un poco de polvo que se queda en nuestro disolvente. Este polvo es muy inerte y no va a interrumpir ninguna reacción por lo que no hace falta que lo retiremos. Pero me quedo más a gusto si lo retiramos y de todas formas acabar con una destilación siempre nos aporta un poco más de seguridad sobre la pureza de nuestro producto. Se podría intentar filtrar pero he comprobado que este polvo es extremadamente fino y suele pasar por los filtros y además tenemos el problema de la exposición al aire. Y ya que hemos hablado de la exposición a la humedad, esta vez, a diferencia de todas las destilaciones que he hecho de disolventes anhidros, conecté un tubo de secador lleno de cloruro de calcio al equipo de destilación. Alguno podría pensar que también podemos simplemente taparlo y dejar hermético el equipo, pero esto es una muy mala idea ya que lo vamos a calentar. Y calentar un sistema cerrado es como hacer una bomba. Literalmente. Necesitamos algo que deje salir y entrar el aire o presión, pero sin dejar pasar la humedad, y esto es exactamente lo que hace un tubo de secador. Deja pasar gases a través de él, pero está lleno de algún producto que atrapa la humedad, que en mi caso es cloruro de calcio anhidro. Siguiendo las recomendaciones de las destilaciones anteriores, retiré los primeros mililitros de lo que se destiló. En este caso creo que es totalmente innecesario, ya que hemos hecho otras 2 destilaciones en las que ya hemos retirado el principio, y como dije antes, con los tamices no ocurre ninguna reacción. Además, haciendo esto, al cambiar el matraz, estamos abriendo el sistema e introduciendo aire húmedo, pero bueno, el efecto es muy pequeño. Seguimos destilando y recogiendo el etanol. En este caso no me molesté medir la temperatura, sobre todo porque el termómetro no me cabía y chocaba con el plástico que tengo cubriendo la mesa, pero también porque sabemos que tenemos un solo componente y no hace falta medir nada. Paré la destilación cuando quedaban unos pocos mililitros en el matraz de ebullición. Es bueno dejar atrás un poco de líquido tanto por la pureza como por la salud de la cristalería, ya que si destilamos hasta sequedad, es decir, hasta que no quede nada, el vidrio puede sobrecalentarse y si le cae alguna gota fría de la columna de fraccionamiento o del cabezal de destilación, la diferencia de temperatura puede dañarlo y llegar a romperlo.
Es muy raro que esto ocurra, sobre todo con líquidos con puntos de ebullición relativamente bajos como el etanol, pero es algo que es bueno tener en cuenta. Una cosa más que sumará a la lista de cosas que generan ansiedad mientras estás en el laboratorio. Y ya tenemos el etanol anhidro, puro, del 100%, destilado, de la leche que te cagas, se las folla todo. Antes de guardarlo comprobé una última vez la concentración porque solo he usado unas 30 veces el hidrómetro de los huevos durante este procedimiento y casi le he cogido gusto a ver cómo flota. Al final tenemos 189,4 gramos de etanol anhidro o unos 240 mililitros. Empezamos con 2 botellas de vodka. No medí la cantidad exacta ni la concentración de ninguna de las botellas, pero vamos a suponer que la etiqueta es precisa. 2 botellas de 700 mililitros con un 37,5% de etanol en volumen, lo que equivale a 525 mililitros de etanol puro. Esto nos indica que hemos tenido un rendimiento del 45,7%, que no está demasiado bien para lo simple que es el procedimiento, pero teniendo en cuenta que hemos hecho varias destilaciones en las que hemos descartado el principio y el final, y que en las destilaciones hay pérdidas mecánicas por muy bien que las hagas, y que pasé 2 meses secando el etanol con los tamices moleculares, filtrándolos, cambiándolos de bote, y en cada uno de estos pasos hay pérdidas mecánicas, un 45% no está demasiado mal. Y de todas formas, nuestro objetivo desde el principio era la pureza, no la cantidad. Y todos los pasos que hemos hecho han estado orientados hacia ello, aunque supusiese la pérdida de producto. Y la pureza nos interesa tanto porque este etanol me lo voy a beber. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Consumir cualquier cosa hecha en un laboratorio casero es muy mala idea. Incluso si es un laboratorio profesional, si no está especializado en hacer productos destinados para el consumo, consumir cualquier cosa hecha en un laboratorio es mala idea. Al no haber pasado ningún control de calidad, los compuestos pueden estar contaminados con alguna cosa o puedes incluso haber hecho un compuesto diferente al que crees que has hecho y al tomártelo intoxicarte. Así que dejo claro eso. No hay que tomar nada que hayamos hecho nosotros en el laboratorio. Dicho eso, me voy a beber este etanol. No todo, un chupito. Voy a hacer esto bajo mi responsabilidad y sé que es lo que se suele decir, pero antes de hacerlo quiero aclarar un par de cosas. Para empezar, es etanol, que es un compuesto relativamente seguro que ya solemos consumir y no es acetona, isopropanol o algún disolvente raro. Y además he empezado con vodka, que es un producto destinado para el consumo, que ya ha pasado controles de calidad y no ha introducido ningún otro compuesto. Recordad que el etanol que intenté secar con el magnesio lo descarté. Es más, después de la cagada con el magnesio iba a utilizar otro método para secar el etanol utilizando sodio metálico, pero no fui capaz de limpiar muy bien mi sodio y además venía de un bote que compré hace muchos años que no era de muy buena calidad y como mi intención era terminar probando el etanol, descarté este método también. Los tamices moleculares estaban recién comprados, eran nuevos, por lo que no han entrado en contacto con ningún otro compuesto. Y toda la cristalería que he utilizado a lo largo del vídeo la he limpiado a conciencia utilizando baños de base y de ácido. Esto incluye también el agitador magnético, las probetas, los vasos de precipitados, todo. Y para la última destilación, que es la última cristalería que ha estado en contacto con este etanol, si os fijáis he utilizado un equipo de destilación diferente a los que suelo usar, que seguro que alguno ya se ha fijado, y es porque ese equipo de destilación es nuevo. Solo lo he utilizado una vez y además ha sido para destilar vodka de patata que he hecho con un amigo. ¡Oh, está! ¡Oh! 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 Pinta feo, ¿no? ¡Oh! Hostia, cómo huele. Dios, ¡Está viscoso! es una pedazo de pota. ¡Qué guay! Que le hago un primer plano. Hostia, esto huele muy mal, ¿eh? Por lo que ese equipo de destilación nunca ha entrado en contacto con ningún producto químico que no sea etanol o agua. Los trozos de plato poroso de la tapa del matraz también eran nuevos, recién salidos de la caja, es más. Tengo aquí la caja. Tengo aquí. ¿Ves? Otra tapa nueva, que además lo lavé antes de usarlo, aunque las cosas fuesen nuevas, también las lavaba antes de usarlo. Y el bote en el que he guardado el etanol también es nuevo, recién salido de la caja. Esta caja no me recuerdo dónde. Ah, la tengo ahí. Es de 500 y de 250. Los de 500 están aquí abajo. Recién salidos de la caja. Nuevos están. Con esto tampoco quiero dar la impresión de que si empezamos a tener cuidado podemos comernos todo lo que hay en un laboratorio. Lo que voy a hacer sigue siendo muy peligroso, pero os quiero explicar las medidas de precaución que he tomado. Porque además todas esas medidas de precaución eran para evitar contaminar el etanol. Pero hay que tener otra cosa en cuenta y es que esto es etanol del 100%. Aunque esta botella sea la botella de etanol más pura del mundo y que no tenga nada más, sigue teniendo más del doble de concentración de la que nos solemos encontrar en el supermercado, por lo que me va a pegar un golpe que te cagas. ¿La razón por la que quiero hacer esto? Curiosidad. Responder una pregunta, porque
He visto a bastante gente hacer la pregunta de ¿qué pasa si tomas etanol anhidro? Pero no he visto a nadie suficientemente tonto como para intentar responderla. A ver, he visto a mucha gente beber absentas y diferentes alcoholes desde un 80 a un 96% de concentración, y aunque suelen poner caras raras y demás, pues no les ha pasado nada grave, por lo que no estoy muy preocupado. Además, soy un tío relativamente grande y he bebido alcohol en el pasado y sé que tengo un aguante, pues, más o menos bueno, pero esto sigue siendo el equivalente a 2 chupitos y medio a palo seco de golpe, y tan seco, pero bueno, todo eso es solo la teoría. Iba a poner un reloj por aquí detrás o una especie de contador raro aquí en persona, para que vieseis que, pues, que no lo he cambiado por agua ni nada por el estilo, pero bueno, si alguno no me quiere creer, que no me crea, que no pasa nada. Ha perdido un poco de concentración en las 2 semanas. Está flotando. Por si no se ve. Voy a echar otro poquito, para que no haya duda. Ahí. Va perfecta, además está justo en el 100. No, que se me va a caer el hidrómetro. Lo tengo que sujetar así un poco con el dedo. ¡Eh! Suficiente. Vamos. Por el sistema métrico. ¡Oh! No ha sido para tanto. Sí que... ¡Oh! Reseca bastante la boca. Y se nota la... no ha sido para tanto. Pensaba que iba a ser más... Se ha notado más fuerte que un chupito normal. Pero yo no diría que tampoco tan fuerte. También es que yo tengo bastante aguante. O sea, soy capaz de beber alcohol sin hacer caras raras y demás. No sé cuánto he bebido. Pues más o menos... Sí, unos 25 mililitros, que quizás es un poquito menos que un chupito. Pero bueno, no ha estado mal. Mucho mejor de lo que me esperaba. Mucho mejor de lo que se esperaban muchos de mis amigos que me decían que me iba a morir. Uy. ¿Bebo otro? Se me ha visto que me temblaban las manos. Es que cuando me pongo nervioso, me tiemblan las manos. Es que madre mía. Mira, no sé. Yo según te los vídeos digo, ya ves. Es como me cuando mucho... te dan un examen que te da el corazón así y luego Sí. haces así, pues más o menos. No, pero sí, de hecho, una vez fui al médico porque dije, es que me tiemblan mucho las manos. Y me dijo, bueno, no pasa nada. Que es que me hizo unos análisis y dice, no, los análisis están bien. A lo mejor es Parkinson. Y yo, ah, bueno, señora, gracias. Vale. Buenas. A ver, nos hemos venido aquí a la naturaleza. No sé si se verá, pero hay por ahí una torre de alta tensión. Y bueno, estoy aquí porque hace un poco más de un año un youtuber llamado Apetor murió grabando uno de sus vídeos y llevaba un tiempo queriendo dedicarle uno de los míos. Si habéis visto alguno de los vídeos de Apetor, sabréis que el alcohol era una parte bastante importante de sus vídeos, y ya que todo este vídeo ha ido sobre el alcohol, pues me ha parecido una buena idea dedicarle este. Hay mucha gente que criticaba a Apetor por todas las cosas que hacía y lo peligroso que era, y bueno, al final acabó muriendo por ello, pero a mí sinceramente me parece pues que estaba muy bien todo lo que hacía, el tío se lo pasaba muy bien, y yo qué sé, para decir algo bonito, al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene estar vivo si no vives? No creo en el cielo, en el más allá, en la reencarnación, ni en la vida eterna, ni nada de esto, así que no voy a decir la típica frase de ahora está en un lugar mejor, o que yo que sé, que va a estar toda la eternidad patinando sobre el hielo bebiendo vodka. Pero, yo que sé, para decir alguna frase así un poco bonita, hay una frase que me gusta mucho, que es que las personas morimos 2 veces. La primera, que es pues la menos trágica, cuando morimos como tal, la muerte biológica, el cuerpo deja de funcionar, y la segunda, que es la peor de todas, que es cuando se olvidan de nosotros. Así que, Apetor, yo me acuerdo de ti.